Hola, ¿cómo están todos? Eh, Hoy vamos a hacer un relevamiento del trabajo práctico sobre cultura mainstream, segunda parte. ¿Sí? Así como hicimos con los anteriores y con la primera parte del trabajo práctico de cultura mainstream, vamos a hacer un relevamiento de las 10 preguntas para que todos puedan analizar si sus trabajos han estado en sintonía con el sentido de las respuestas y identificar dónde pudo haber habido alguna falla o alguna interpretación errónea de la pregunta. Vamos entonces a hacer este desarrollo. Vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 decía, ¿qué rol juega Miami en el llamado pop latino y si es posible incluir rap y trap en el mainstream pop? Sí, a ver, Miami es el centro, el corazón geográfico del pop latino, ¿sí? Por razones esencialmente comerciales. Como es lógico, porque dijimos que el mainstream tiene una definición, ¿sí?, en gran parte comercial. Es decir, además de juntar entretenimiento y arte en un solo fenómeno cultural, tiene que tener como objetivo convertirse en un gran negocio a nivel masivo. Por lo tanto, todo negocio necesita un centro de difusión e irradiación del contenido, y en ese caso es Miami el centro de irradiación del llamado pop latino. Es decir, todo lo que es el pop cantado en castellano. Paradójicamente, en una ciudad de Estados Unidos, pero una ciudad muy particular donde el español es prácticamente la lengua mayoritaria. Entonces, Miami se transforma en la plataforma desde la cual el pop latino se distribuye a todo el mundo. ¿Es posible incluir el trap o el rap, que son fenómenos culturales más bien urbanos, callejeros, en el mainstream pop? Sí, claro que sí. ¿Sí? Hoy encontramos artistas, ¿sí?, de trap y de rap dentro del circuito comercial del pop, que también con su sede en Miami. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son éxito de comercialización y llegan a enorme cantidad de personas. Eso solo lo constituye en un material atractivo para el mainstream. Por lo tanto, sí, esos estilos musicales bien pueden y de hecho forman parte del mainstream pop. Esta es una pregunta más personal, que era mencionar 4 o 5 bandas o artistas favoritos que forman parte del pop latino. Ahí hay una lista, pero seguramente ustedes lo habrán podido eh, rescatar, digamos, todos estos autores o bandas nacionales o internacionales que, que forman parte del pop son consumidas por millones y millones de personas, jóvenes y no tan jóvenes, por supuesto. Vamos a la pregunta 3, que dice, ¿por qué si Apple no es una de las 4 empresas discográficas globales, hoy es parte del negocio discográfico? Dijimos que había 4 discográficas, 3, 4, ¿sí? Depende porque hay unas fusiones últimamente, pero son 3, 4 discográficas tradicionales. Apple no formaba parte del negocio discográfico. De pronto aparece como parte del negocio discográfico. ¿Por qué? Por su plataforma iTunes, que se transformó en una plataforma de venta de música muy importante en la última década. Quizás ahora, viendo transformado su negocio a partir de las plataformas de streaming como Spotify o la misma Apple Music, que fue la transformación que ha tenido el iTunes, ¿sí? La compra de música ha dejado de ser tal cosa y se ha transformado en la plataforma Apple Music, que es la competencia del servicio cultural Spotify para la empresa Apple. Así que la empresa Apple es hoy uno de los grandes protagonistas del negocio discográfico. ¿Por qué? Porque es una plataforma de venta de música. Entonces, esas transformaciones han hecho que el mainstream también hoy pase por Apple. Vamos a la pregunta 4. ¿Has leído libros que consideres mainstream? Otra pregunta personal, pero está lleno
de libros mainstream. Un libro mainstream es lo que tradicionalmente llamábamos los best sellers, ¿sí? Traducido, los más vendidos. Digamos, cuando uno mira en una revista o en un diario o en una web un listado de los libros más vendidos, de eso se trata el mainstream. Es muy difícil que no haya en esos libros vendidos una obra mainstream. ¿Sí? Es muy difícil. Puede pasar, pero es muy difícil. Entonces allí vamos a encontrar libros de éxito. ¿Sí? No sé, quien lea Stephen King, ¿sí? O J.K. Rowling, ¿sí? Es decir, autores mainstream, ¿no? Que tienen un éxito editorial enorme y que la gente los consume en todo el mundo. Así que existen libros mainstream y posiblemente más de uno de ustedes habrá leído un libro mainstream. Vamos a la 5. ¿Por qué razón la vieja figura del crítico se ha ido debilitando con la llegada del mainstream? El crítico era ese tipo, dijimos, que se caracterizaba por decir lo que estaba bien como contenido cultural, lo que era arte, lo que merecía ser visto. Si era una película, si era leer un libro, si era una obra de teatro, una obra de teatro. Entonces, lo que el crítico nos decía, básicamente en los diarios o en la radio, quienes les gustaba el cine, leían al crítico y decían, esta es una buena película, la voy a ver. Y si el crítico decía, no es una buena película, no la voy a ver. ¿Qué pasaba? Había un respeto a una jerarquía de conocimiento que tenía el crítico sobre mí. Entonces, si el crítico decía, esta es una buena película, yo decía, ok, es una buena película, hay que ir a verla. O es un buen libro, hay que leerlo. Eso ha pasado a la historia, digamos. Hoy el crítico ha debilitado su poderío, ¿por qué? Porque esa verticalidad ha ido desapareciendo culturalmente. Y se ha transformado en una cultura muy horizontal, la cultura de hoy. Con lo cual, yo no miro hacia arriba para ver quién es el que me está diciendo que tengo que leer o mirar, sino que miro hacia los costados. Y aparece la figura, por ejemplo, del influencer o del comentario. Entonces, el crítico ha sido reemplazado por una línea horizontal de comentarios, sugerencias, redes, influencers, que funcionan quizás de la misma manera, pero con otro sentido, ¿sí? No un sentido vertical de cierta obediencia del saber superior, sino de una especie de gusto común, ¿sí? de coincidencia de estilos entre mi persona y un montón de otra gente que comparte mis ideas, gustos, placeres, inquietudes. Así que el crítico desapareció de este universo y ha sido reemplazado por una enorme cantidad horizontal de comentaristas. Punto 6. ¿En qué tipo de contenidos culturales se especializa Latinoamérica con producciones propias? Claramente en lo que nosotros llamamos las telenovelas. Digamos, en televisión, Latinoamérica se ha especializado en hacer telenovelas. Argentina hace telenovelas, en Venezuela y en Colombia hacen telenovelas, ¿sí? En México hacen telenovelas, en Brasil hacen telenovelas. Y todo ese contenido se dispara hacia el mundo, ¿sí? Europa, Estados Unidos, Rusia, países asiáticos consumen, Israel, consumen contenidos de telenovelas latinoamericanas. ¿Sí? Esas telenovelas latinoamericanas son verdaderamente el contenido cultural más identitario de nuestra región. Es decir, nadie hace telenovelas como Latinoamérica. Ni los italianos, ni los españoles, ni los ingleses, ni los norteamericanos. Las novelas son una especie de marca de fábrica de contenido cultural latinoamericano. 7. Diferencias entre la experiencia de la industria de contenido de Estados Unidos cuando quiso incursionar en la India y en China. Bien, Estados Unidos, ¿sí? La industria cultural norteamericana
intenta, obviamente, entrar en los mercados más poderosos en cantidad de consumidores del mundo. Y hay dos mercados sobresalientes, China y la India, con 1.000 millones de personas cada uno. Entonces, ¿qué pasó cuando quisieron entrar en China? En China se encontraron con una dura barrera cultural que ponen los chinos, ¿sí? Los chinos limitan el acceso de contenidos culturales extranjeros por una cuestión política y cultural. Por una mezcla de decisiones, el gobierno chino le pone límites a esa introducción. Y esos límites, entonces, han impedido que el mercado del mainstream norteamericano irrumpa en China con fuerza. ¿Qué pasó en la India? En la India pasó algo parecido, pero distinto origen. La India no puso barreras y no ha puesto barreras a la introducción del mainstream norteamericano, sobre todo en películas, en territorio de la India. Pero no ha tenido tampoco éxito. ¿Por qué los indios no consumen mainstream norteamericano en gran escala? Porque consumen mainstream indio. Es decir, hay un fuerte mainstream indio llamado Bollywood, ¿sí? Que es una industria cinematográfica propia de la India. Los chinos no consumen en gran cantidad mainstream norteamericano porque el gobierno le pone barreras para hacerlo. En todo caso, lo consumen desde el punto de vista de la ilegalidad. En la India no lo consumen porque hay una barrera cultural, que es el poderío del propio mainstream indio. Las dos diferencias entre que encontraron los norteamericanos cuando quisieron hacer sus incursiones de contenido mainstream en la India o en China. Vamos a la 8. ¿Por qué no ha logrado penetrar Bollywood en los mercados mainstream del mundo? Ahí hay un problema, es decir, ningún mainstream puede entrar con fuerza en la India porque existe Bollywood. Esas películas indias son tan poderosas, son tan consumidas, son tan numerosas que impiden que cualquier mainstream extranjero penetre con fuerza en la India. Pero a su vez, como tienen una marca cultural tan profundamente propia de la identidad india, hace que no sea el Bollywood, el mainstream indio, no sea consumido afuera, porque es muy indio. Entonces, a nosotros no nos gusta, es muy indio, es muy particularmente indio. Al ser muy particularmente indio, se consume solo en la India y en aquellos países donde hay mucha migración india, ¿sí? Como por ejemplo Inglaterra, predominantemente, y en algunas ciudades como Nueva York, donde hay mucha migración india. Pero si no, el Bollywood no sale de la India por su fuerza. Es decir, es paradójico. El Bollywood, por su fuerza, impidió que cualquier otro mainstream entrara en la India. Pero por su fuerza de identidad, hace muy difícil que ese mainstream sea consumido fuera de la India. Las paradojas de los mainstream. Ok, la pregunta 9. ¿Cuál es la cultura mainstream que difunden Japón y Corea? En muy particular, porque Japón y Corea son países que uno supondría, ¿sí?, que no forman parte de este universo mainstream, ¿no? Es decir, países orientales, alejados de la cultura occidental originalmente, lejos de nosotros, por ejemplo, los antípodas del mundo, Asia, lejano Oriente. Bueno, no, tienen una profunda y poderosísima cultura de contenido, mercado, de contenidos mainstream al mundo, ¿sí? En el caso de Japón, con mayor tiempo de desarrollo, ¿sí? Originalmente su manga, ¿sí?, esa creación de lo que se llama el cómic japonés y su derivación en el anime, ¿sí?, que inundó el mundo a partir de los años 80 y que se transformó en una marca actual de la cultura, de los contenidos culturales japoneses, ¿no? Es decir, el manga y básicamente el anime, que le dieron forma a todas las expresiones, ¿sí?, animadas del mundo de 20 años a esta parte. Todas tienen algo que heredar del anime japonés. Y en el caso de Corea, el K-pop, ¿sí?, que
también ha logrado trascender las fronteras y abarcar todo el planeta en base a un estilo musical muy occidentalizado, pero con toques muy particulares de lo oriental, sobre todo la idea de conjunto, la idea de la disciplina coreográfica, bueno, toda una serie de cuestiones que combinadas han hecho del K-pop un éxito global, ¿no? Ahí tenemos entonces las expresiones mainstream de dos países del lejano oriente. Y por último, Europa. ¿Por qué Europa está perdiendo terreno en la cultura mainstream? ¿Consumís contenidos europeos? Bien, ¿por qué está perdiendo terreno? Porque Europa no ha logrado establecer una unidad en la producción de contenidos mainstream, ¿sí? Los países están bastante fragmentados y salvo en algunas cuestiones que tienen que ver con el cine, en general no existe la cultura mainstream europea, ¿sí? Podemos hablar de mainstream inglés, podemos hablar de mainstream italiano, podemos hablar de mainstream francés en algunos casos, pero difícilmente, o de mainstream nórdico, ¿sí? Hoy en día que están muy consumidas y de moda las series nórdicas, o de danesas, suecas, noruegas, pero difícilmente podemos hablar de un mainstream europeo, ¿sí? Entonces ahí hay mucha fragmentación y disputa interna. ¿Consumís mainstream europeo? Bueno, esto es una pregunta muy personal, ¿sí? Creo que lo que más consumimos de mainstream europeo son series, ¿sí? Películas no tanto, en general, no llegan tantas y no consumimos tanto. Cine europeo, lamentablemente, es un cine muy bueno. No consumimos quizás tampoco literatura europea en gran escala, más norteamericana, si es que no consumimos nuestra propia literatura o literatura en español. Pero sí consumimos series europeas, aun cuando no lo creamos, ¿no? Porque hay muchas series en las plataformas que son inglesas y consumimos esas series. Ni que hablar de series europeas, perdón, de series españolas. También consumimos series españolas. Lo mismo que consumimos series nórdicas, ¿sí? Así que bueno, llegamos al punto final. Espero que hayamos podido recorrer con claridad esta idea del mainstream, y sobre todo en este último trabajo práctico, para tener una idea general de lo que estamos hablando con contenidos culturales de alcance global, arte y entretenimiento llamado mainstream. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.